¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Pero como se temía, el viento y el calor han provocado algunos rebrotes en ese incendio de Begís y siguen desalojadas varias poblaciones. Empezamos con la última hora sobre la evolución del incendio. Yael Millet. El cambio climático provoca que incendios como estos ya no sean algo excepcional y si no se toman medidas irán a peor. Algunos expertos apuntan a la necesidad de formar a la población. Nuestro comportamiento puede ayudar o entorpecer el trabajo de los equipos de extinción. Y en Argentina varios incendios asolan desde hace días el delta del río Paraná, al noreste. Esta mañana familiares y amigos de las víctimas del accidente de Spanair les han recordado en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria. Ha habido flores, ha habido poemas, pero también ha habido indignación y reivindicación. Los afectados siguen pidiendo responsabilidades. El secretario general de la ONU afirma que un acuerdo para la paz es posible en Ucrania y ha puesto como ejemplo el que ha permitido la exportación de grano. Mientras, este sábado, un dron ha atacado la flota rusa del Mar Negro en Crimea. Y detenido en México el exfiscal general del país por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, un caso que él mismo investigó. Le acusan de detención forzada, tortura y obstrucción a la justicia. Su arresto se produce un día después de que la Comisión para la Verdad concluyera que fue un crimen de Estado. Y en Turquía, dos accidentes de tráfico. Una camioneta que ha perdido el control al entrar en una población ha acabado con 16. Esta semana el Gobierno prevé convalidar el decreto de medidas para el ahorro energético. Alberto Núñez Feijóo asegura que no lo recurrirá en los tribunales, pero no desvela si lo apoyará o no en el Congreso. Moncloa insiste en que es el momento de tomar medidas y pide a todos los partidos políticos responsabilidad. Y a pesar de que la excepción ibérica está conteniendo los precios de la luz en nuestro país, este fin de semana se sigue pagando muy cara. Mañana bajará un poco hasta los 267 euros el megavatio hora. Son 20 euros menos que hoy. Pero de seguir así, agosto podría convertirse en el segundo mes más caro de la historia. Otros países de nuestro entorno pagan la luz todavía más cara debido a la inestabilidad del gas. En Alemania, por ejemplo, se sitúa en 458 euros, en Francia 463 y en Italia 508 euros el megavatio hora. Y el aumento de precios, no solo de la energía, se nota también en el precio del menú del día. Para que salga rentable, los restaurantes lo han tenido que poner de media un 5% más caro. Sí. Este año los visitantes de Canarias y Baleares superan ya cifras prepandemia. En Palma baten récord de vuelos este fin de semana. Hay programados casi 3.200. Y en Alcalá de Henares, un accidente ha provocado que dos coches queden, como están viendo, empotrados uno sobre otro. Y después de unos días de respiro, vuelve el calor. Lo hace especialmente en Extremadura, en Andalucía y en Gran Canaria. Allí hoy podían haber llegado a los 35 grados. Pues vamos a preguntarle a Andrés, y en el resto de España, que cómo viene la noche, también las primeras horas de mañana. Bueno, suben un poquito las temperaturas, tanto las mínimas. Este agosto nos hemos volcado en nuestras fiestas patronales. Para mostrarles un ejemplo, nos vamos hoy a las fiestas de Gracia en Barcelona, a la Feria de Málaga, que acaba ya, y a la Semana Grande de Bilbao, que arranca con el disparo del chupín. Radio Televisión Española busca representante para Eurovisión Junior. El festival se celebra en poco más de 3 meses en Armenia y esta semana se abre el casting por internet. Zalamea de la Serena en Badajoz retrocede al siglo XVI y convierte su plaza en un gran teatro. Los vecinos representan el alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca. Italia conmemora los 70 años del rodaje de Vacaciones en Roma. Su guionista, Dalton Trumbo, no pudo firmar su trabajo, estaba en la lista negra de Hollywood, acusado de pertenecer al Partido Comunista. Y 7 décadas después, nadie duda de que su guión y el inolvidable paseo en Vespa ayudó a crear esa imagen idílica de la ciudad eterna. Vamos ya con un informe semanal que hoy nos acerca a las historias de miles de personas que dejaron atrás Afganistán huyendo del horror talibán. Hoy viven con nosotros en paz y sin saber si algún día podrán volver a su país. Buenas noches, Irún. Así es, muchas gracias, Lara. Hola, muy buenas tardes. Dicen que dejarán el paro cuando haya un decreto que impida contratar por debajo de los costes. Y el Gobierno pone fecha a cuándo puede empezar a aplicarse la llamada excepción ibérica energética. Podría ser en 3 o 4 semanas.
Concentraciones de nuevo en apoyo al pueblo saharaui. Y en los deportes esta tarde vuelve la selección aquí a la 1 de Televisión Española. Será a las 8 menos cuarto. El gobierno espera que en 3 o 4 semanas ya veamos las consecuencias prácticas de la excepción energética ibérica, Lara. Y para que eso ocurra, España y Portugal propondrán medidas concretas para abaratar la factura de la luz. Bruselas deberá dar su visto bueno antes de aplicarlas. La oposición tilda de propaganda y de ejercicio de triunfalismo el acuerdo que Sánchez consiguió ayer en Bruselas. Le piden que baje los impuestos energéticos, mientras los socios que integran el gobierno de coalición se felicitan por el pacto sellado en Europa. Los grandes puertos españoles trabajan para tratar de recuperar la normalidad después de que los paros hayan impedido la salida normal de contenedores. Hoy apenas ha habido allí piquetes. Y el paro del transporte llega en el peor momento para el sector de la flor cortada. Es primavera cuando se produce la mayor parte de su producto, que además dura muy poco. Las flores ya se han recogido, pero no llegan a los mercados. Aguardan almacenadas en cámaras. De hecho, hoy se cumplen 31 días. Rusia mantiene sus fuerzas en 4 zonas del país. En el sur, en Jersón, hasta allí van desde la zona de Crimea, también en Mariupol, Donetsk y en Kharkov, Lugansk, también en la capital, Kiev. Con estos datos, la realidad es que hasta ahora Rusia solo ha podido tomar el poder en Jersón. Es la única gran ciudad que han tomado. Y es ahora cuando los militares rusos dicen que han cambiado de estrategia, que su objetivo realmente es mantener el poder en la zona del Donbass, es decir, Donetsk y Lugansk. Eso sí, dicen que puede seguir existiendo asedios en distintos puntos del país, por ejemplo en la capital, en Kiev. Efectivamente, de hecho, en los próximos días veremos qué hay de cierto de ese anunciado cambio de estrategia ruso, pero la cuestión es que en las afueras de Kiev sigue siendo muy fuerte la resistencia ucraniana. Nos vamos en directo a uno de esos municipios, nos vamos a probar y allí hay un equipo de televisión española con Almudena Ariza. Almudena, allí donde tú estás, hasta hace un par de días todavía había enfrentamientos entre tropas ucranianas y rusas. Vladimir Putin de momento no ha conseguido conquistar ninguna gran ciudad ucraniana y en estos momentos hay una que es particularmente clave. Hablamos de Odessa. Si cae en manos rusas prácticamente dejaría a Ucrania sin ninguna salida al mar, porque además Odessa es uno de los principales puertos del país. Y hasta allí acaba de llegar un equipo de televisión española y está Raquel González. Raquel, ¿qué te has encontrado en la ciudad? ¿Qué ambiente se respira allí? 1,5 millones de personas ha buscado acogida en el resto de países que comparten frontera con Ucrania, pero estas son las personas que han conseguido salir del país. Sí, en total se calcula que otros 6 millones de personas han tenido que abandonar sus casas, pero siguen dentro de su país. Es un intento desesperado de escapar de los combates, sobre todo en las ciudades más castigadas. Varias concentraciones muestran este sábado de nuevo rechazo al cambio de postura del gobierno en la cuestión del Sáhara Occidental. Sí, no aceptan el hecho de que Madrid apoye ese plan de Rabat para dar autonomía al territorio. Dicen que eso deben decidirlo los propios saharauis. La Asociación de Víctimas del Terrorismo se ha manifestado en Madrid contra la política penitenciaria del gobierno. Y hoy es el primer día sin restricciones en Canarias, aunque podrían volver si la situación sanitaria empeora. Más allá de la mascarilla en interiores, la única comunidad que mantiene medidas anti-COVID es Galicia. Bueno, esta madrugada va a llegar un clásico de la primavera. Hay que cambiar la hora de los relojes, aunque es cierto, Lara, que cada vez más la tecnología empieza a hacerlo prácticamente todo por nosotros. Por ejemplo, los móviles ya no hay ni que tocarlos. Pero bueno, si tenemos todavía un reloj de cuerda, sepan que a las 2 de la madrugada van a ser las 3. Eso significa que dormiremos 1 hora menos, pero los días van a ser más largos. Es una fecha que coincide con la celebración del Día Mundial del Clima, que pretende cada año recordarnos la importancia de tomar medidas contra el cambio climático. Bueno, hablamos ahora de cine. 5 lobitos ha sido escogida mejor película española en el Festival de Cine de Málaga. Sí, se lleva la Biznaga de Oro, entre otros reconocimientos. Pues ya queríamos ver a la selección, teníamos muchas ganas. Marcos López, aquí en su casa, en Radio Televisión Española. Muy buenas, hacía 4 meses desde el partido con el que España certificó la clasificación para el Mundial y en esta vuelta de las... El telediario, nuestro telediario irá, pues ya se imaginan, en formato breve, pues en el descanso de ese partido. Hacia las 8:30 de la tarde más o menos. Les dejamos ya con la información meteorológica con Andrés Gómez. Que pasen una muy buena tarde.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Mientras continúa la actividad diplomática en todos los niveles. Enseguida les contamos más. Antes nos asomamos al Benidorm Fest. En apenas una hora comienza la gran final y ahí está Diego Losada. Adelante, Diego. Rusia, ya saben, ha desplegado más de 100.000 soldados en la zona. También la OTAN tiene fuerzas en la zona. 6 países de Europa del Este, lo tienen ustedes en color azul, forman parte de la alianza. Son Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Bulgaria. En sus territorios hay aviación de la OTAN, también tropas en los países bálticos, fuerza naval en el mar Báltico, en el Negro y en el Egeo, cerca de Grecia. Y además, Rumanía alberga una base de defensa antimisiles de la OTAN y está previsto también instalar otra en Polonia. Podrían llegar más efectivos, según Joe Biden. Almudena Ariza. Y desde España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirma que la situación es tensa, pero que ahora mismo no estamos en un escenario de guerra. En declaraciones al telediario, Álvarez insiste en que ahora es el momento de la diplomacia. Restricciones que se abandonan con los contagios en clara tendencia a la baja, según los datos de las comunidades. Bajan en Cataluña, aunque, como ven, siguen siendo muchos y registra 48 fallecimientos. También bajan en Madrid, pero notifica 39 fallecimientos. El descenso se mantiene en Andalucía, casi a la mitad que hace 7 días, y en Canarias también bajan. La tendencia se refleja en el perfil de la incidencia acumulada, que marcó su máximo el pasado viernes, esos 3.400, el máximo también de toda la pandemia. Desde entonces no ha dejado de descender, en el que parece ser el principio del fin de esta sexta ola. El Ministerio de Sanidad, ya saben, que recomienda dejar pasar 5 meses antes de vacunarse si se ha pasado la enfermedad. Pero si retrasamos la vacuna, el pasaporte COVID nos puede caducar. Miles de personas se encuentran en esa especie de limbo y piden una solución. En este primer fin de semana de campaña en Castilla y León, los líderes nacionales se vuelcan con sus candidatos. También hoy han participado los expresidentes del Gobierno, Aznar y Zapatero. Quien no ha podido estar en los actos programados ha sido el candidato de Ciudadanos, que ha dado positivo en COVID. En Italia, las formaciones políticas han decidido optar por la continuidad de Sergio Mattarella al frente de la República Italiana ante la imposibilidad de llegar a otro acuerdo. Han hecho falta 8 votaciones para llegar al mismo punto de partida. Vamos a Roma. Begoña Alegría. Sí, necesitaba 505. Y en muy pocas horas se decide en las urnas el próximo gobierno de Portugal. Unas elecciones anticipadas que, según las encuestas, van a estar muy reñidas. Hay más de 1 millón de personas confinadas y preocupa el nivel de abstención. Hace poco más de media hora ha terminado el examen para conseguir una plaza de especialización en titulaciones como medicina, enfermería o farmacia. Se han presentado más de 28.000 personas. Rocío Merchán. Gracias, Rocío. Y continúa la búsqueda de Esther López, la joven desaparecida en Traspinedo, en Valladolid. Hoy centenares de personas han rastreado de nuevo la zona donde se vio a la joven por última vez. Y mañana, efectivos de la Guardia Civil seguirán trabajando con la ayuda de drones, unidades caninas y subacuáticas. A las 5 de la tarde hay convocada una concentración de apoyo a la familia. Temperaturas altas, Andrés, para enero, más teniendo en cuenta que venimos de días de mucho frío. Sí, pero bueno, son altas durante las tardes, porque de noche sigue haciendo frío. Hasta mañana nos vemos. Adiós. Y Zaragoza convoca hoy a lo mejor de nuestra industria audiovisual. En unos minutos empezará una nueva gala de los Premios Feroz. Pues volvemos en este punto del telediario a Benidorm. Apenas media hora falta para la final del Benidorm Fest, para saber quién gana este concurso que le va a llevar a Eurovisión. Y allí sigue nuestro compañero Diego Losada. Adelante, Diego. ¿Qué tal, Lara? Pues en apenas media hora será después de Informe Semanal, que hoy profundiza sobre la crisis en Ucrania y la reconstrucción de la isla de La Palma. Marisa, muy buenas noches. Buenas noches, gracias, Lara. Hola, buenas noches. Son algunos momentos de esta jornada histórica en el Reino Unido, con esa proclamación oficial de Carlos III en el Palacio de St. James. Vamos a estar en directo en Buckingham, donde el nuevo rey ha mantenido reuniones al más alto.
Seguimos en el telediario con más noticias. En la víspera de la Diada de Cataluña, el presidente Pere Aragonés ha hecho público su mensaje institucional. Aragonés, que acudirá a la ofrenda floral, no asistirá a la manifestación de la ANC. Y envuelto en la polémica con su socio de gobierno, con Junts per Catalunya, Aragonés asegura que en este 11 de septiembre va a reivindicar una vez más la independencia. Los datos reflejan un gravísimo problema de salud pública. En España, 11 personas al día se quitan la vida o, lo que es lo mismo, hay un suicidio cada poco más de 2 horas. Es el peor incendio en la provincia en todo el verano. Y en Málaga preocupa otro fuego declarado esta tarde en Canillas de Albaida. Algunos vecinos han sido desalojados, aunque la evolución de momento es favorable. Bueno, pues llegamos casi a la hora de despedirnos, pero antes vamos a volver con lo más destacado en el relevo en la monarquía británica. Un resumen de las imágenes, los sonidos del día de la proclamación oficial de Carlos III como rey del Reino Unido. ¿Qué tal está? Muy buenas noches. Los chubascos han marcado el ritmo este Sant Jordi, es cierto, pero había tantas ganas que se esperan unas cifras similares a las de antes de la pandemia. De momento sí que hemos visto mucha gente en la calle, Aida Sinfreu. Después volvemos a Barcelona gracias a Aida en este Sant Jordi que coincide con el primer fin de semana sin mascarilla obligatoria en la mayoría de interiores. Sin embargo, lo habrán observado, todavía son muchas las personas que prefieren seguir llevándola en espacios cerrados. Gobierno y Generalitat se reúnen mañana en Barcelona para hablar sobre el espionaje a los políticos independentistas catalanes. El Gobierno apela al diálogo y el Govern insiste en exigir explicaciones. Y hoy se celebra el Día de Castilla y León con la tradicional fiesta en Villalar de los Comuneros en Valladolid, un acto institucional. Y sobre las posibles elecciones anticipadas en Andalucía ha hablado hoy el coordinador del Partido Popular. Asegura que sería un buen momento para convocarlas. Y sobre las posibles elecciones anticipadas en Andalucía ha hablado hoy el coordinador del Partido Popular. Asegura que sería un buen momento para convocarlas. Y hablamos del precio de la luz, que vuelve a dispararse mañana hasta los 147 euros el megavatio hora. Será una de las mayores subidas en lo que llevamos de año. Pagaremos un 70% más que hoy, que está a 86 euros. Este es el segundo día más barato de los últimos casi 4 meses. Y Ucrania anuncia que el corredor humanitario abierto hoy en Mariupol ha fracasado. En esta ciudad del Donbass, uno de los símbolos de la destrucción en esta guerra, todavía quedan 100.000 civiles atrapados. A pesar de los bombardeos, también sigue trabajando en Kharkov el chef español José Andrés, después de que la semana pasada un misil destruyese una de sus cocinas solidarias. La organización World Central Kitchen, que él preside, ya ha repartido más de 4 millones de alimentos en Ucrania. Esta tarde hemos hablado con él en el canal 24 Horas. Y cientos de ucranianos han regresado a ciudades como Leópolis, en el oeste del país, para celebrar este sábado la víspera. Y como venía siendo tradición antes de la pandemia, los cristianos ortodoxos de Jerusalén han acudido con fervor a la iglesia del Santo Sepulcro. La abstención, los indecisos y el voto de la izquierda, que se quedó sin candidato para esta segunda vuelta, pueden ser clave en estas elecciones. Mavi Doñate. Sí, definitivo, sí. Durante toda la jornada tendrán información puntual aquí en La 1 y en el canal 24 Horas en esta jornada de las presidenciales de mañana. Vamos con más asuntos. Las empresas de servicios en Internet deberán adaptar sus contenidos a las leyes europeas si quieren operar aquí, y habrá mayor control a las grandes plataformas como Google o Amazon. Una nueva norma en Europa que una comisión ha estado 1 año y medio debatiendo. Prisión incondicional comunicada y sin fianza para el detenido por la violación a una menor en Igualada. El juez... Pues este ha sido un abril modélico, Andrés, con esto que dice el refrán, pero parece que mañana cambian un poco las cosas, ¿no? Sí, los refranes muchas veces tienen la razón. De momento va... La previsión de los libreros se va a vender tantos libros hoy como antes de la pandemia, casi 2 millones de ejemplares. Volvemos a Barcelona, Aida Sinfreu. ¿Sabemos ya qué autores han sido los más vendidos? Músicos españoles, ucranianos y rusos se han unido por la paz en el concierto solidario que ha ofrecido esta tarde la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española a favor del pueblo de Ucrania. Hola, buenas noches. La huelga en los aeropuertos de nuestro país está complicando estos viajes de fin de semana. Hasta ahora los sindicatos informan de 21 vuelos cancelados y más de 370 que van con retraso. Ryanair ha anunciado además que hará 12 días más de huelga en julio. Los aeropuertos más afectados hoy son los de La Palma y Málaga, y en este, Vanessa Lasso, es donde se han producido más cancelaciones.
Sí, en este aeropuerto de Málaga. Pues así estaban las cosas en los aeropuertos de Málaga y de Palma, no de La Palma, como había dicho yo antes. A pesar de las dificultades de esas huelgas o de la subida de los precios, hay ganas de salir en las primeras vacaciones sin restricciones por la pandemia. Estamos en Barcelona y también en Valencia, Carmen Salvador. La ocupación es ya alta. Sí, son cifras de ocupación las que se esperan. Y la OCU ha hecho una encuesta para saber qué haremos estas vacaciones. La mayoría va a ir a la playa, es un destino habitual. Un 16% se irá al pueblo y solo el 12% viajará al extranjero. En cuanto a la pregunta de dónde dormiremos, se repite de nuevo. El primer lugar, la primera opción son los hoteles. Los escogen 1 de cada 3 turistas y le siguen los apartamentos, un 18%. Esto es casi 1 de cada 5 personas que va a pasar las vacaciones, además, un 12%, en una casa propia o de la familia. Y casi la mitad prevé gastar menos de 1.000 euros y un 12% espera no gastar nada extra, dicen, en las vacaciones. La subida de precios también se está notando en los hoteles. Y otras noticias, Pedro Sánchez prometió aumentar el presupuesto en defensa en el cierre de la OTAN y pidió a izquierda y a derecha un pacto de país para lograrlo. Y hay reacciones, sus socios de gobierno le critican que centre su discurso, dicen, en hablar de seguridad. Y el Partido Popular le recrimina que pida apoyos sin que haya una postura común dentro del Ejecutivo. Precisamente este fin de semana se cumple un año de la muerte de Samuel Luiz después de recibir una paliza en A Coruña. Nabucco, la famosa ópera de Verdi, regresa al Teatro Real en Madrid 151 años después de la última representación. Hola, buenas tardes. Máxima expectación, como ven, para un Real Madrid-Liverpool que pueden seguir en directo aquí, en la 1 de Televisión Española. Esta tarde, programa especial con todo lo que hay que saber, Marcos López, de la final más repetida de la historia. Bueno, enseguida volvemos a París. Aquí en España las Fuerzas Armadas celebran hoy su día en Huesca. El acto principal, el desfile militar que han podido seguir en directo también aquí en la 1. Y 5 hospitales de la Comunidad de Madrid recogen desde este fin de semana muestras de casos sospechosos de viruela del mono. Y primer fin de semana de la Feria del Libro de Madrid, de nuevo en junio. Sí, atrás quedan las restricciones, los cambios de fecha. De hecho, este año afrontan la feria con muchísimo optimismo. Son algunas imágenes que nos dejan los actos del Día de las Fuerzas Armadas. Se ha celebrado esta mañana en Huesca. Los Reyes han presidido el desfile con más de 3.200 militares. El último gran desfile se produjo en 2019 y Alejandro Riego había ganas hoy de celebrarlo. Sí, así es. Los clientes de cualquier comercio tienen a partir de hoy el derecho a pagar en efectivo. Un Real Decreto lo garantiza y permite sancionar a quien no lo acepte. Y en Ucrania el avance ruso se ha acelerado en la región del Donbass. Moscú va ganando terreno, asegura que ha conquistado la localidad de Limán, muy cerca de Severodonetsk. Es un paso más. Y tener un trabajo digno es esencial para que las personas puedan construir su futuro con libertad, también para escapar del machismo. Es lo que intentan algunas de las mujeres de este taller de costura. Más de 180 organizaciones feministas de todo el país se han reunido en Madrid para pedir la abolición de la prostitución. Miles de personas han pedido una ley que persiga a los proxenetas y a quienes recurren a la prostitución, además de proteger a las mujeres. 100 días después del naufragio del Villa de Pitancho, las familias de las víctimas anuncian acciones legales. Luego, Marcos, nosotros también nos vamos contigo, pero efectivamente en apenas 2 horas empieza ese programa especial con el que calentaremos motores para la final de la Champions. Así es, nosotros llegaremos en el descanso de esa primera parte, así que disfruten también de la previa. Hasta luego. ¿Qué tal está? Muy buenas noches. Después Andrés Gómez nos dará más detalles sobre la evolución de estas tormentas en el espacio del tiempo. Tormentas que han dejado daños como estos. Un mal tiempo que no favorece los desplazamientos. Vamos ahora a los lugares donde se espera más trasiego en esta operación retorno. Estamos en el último fin de semana de agosto. Vamos a ver el estado de las carreteras, las estaciones de tren y también los aeropuertos. Sima Morant, en Palma, el temporal ha provocado retrasos. Así es. Y el aeropuerto de Tenerife Sur ya funciona a pleno rendimiento después de que un avión de Ryanair bloquease la pista. No llegó a despegar, aunque no se sabe el porqué. Feijóo ha pedido a Sánchez un cara a cara en el Senado y desde el Gobierno piden al PP que arrime el hombro. Y en los Países Bajos, un accidente de camión de una empresa española ha causado varios heridos.
Francia y Argelia han firmado hoy la declaración de Argel para iniciar una nueva etapa irreversible, dicen, de buenas relaciones. Así acaba la visita del presidente Macron al país en un contexto de precios máximos de la energía en Europa, en el que el gas argelino cobra cada vez más importancia. Y el Papa ha nombrado 20 nuevos cardenales, entre ellos el español Fernando Vergez. La mayoría, 16, podrán votar al sucesor de Francisco en un futuro cónclave al cumplir el requisito de tener menos de 80 años. Más de 100 personas rescatadas por el nuevo barco del Open Arms han podido desembarcar en el... Y el precio de la luz sube de nuevo hoy, se sitúa en los 386, casi 86 euros el megavatio hora. Mañana va a bajar unos 3 euros y con estos precios vamos a cerrar esta semana como la más cara de la historia. Son precios muy altos, pero están lejos de lo que pagan los vecinos de los países que no cuentan con esa llamada excepción ibérica. Rondan, como ven ustedes, entre los 600 y los 700 euros, incluso los superan. Y entre los comercios más afectados por estos precios, los hornos de pan. Y antes de acabar el verano ya se han ahogado más personas que en todo el año pasado. La mayoría de las víctimas son hombres de más de 65 años. En Bilbao, la policía ha identificado a un sospechoso de dar pinchazos en la semana. Y además estamos en plena operación retorno. Andrés, ¿cómo van a evolucionar estas tormentas que nos vienen? Bueno, a esta hora siguen. Ha pasado lo peor, pero desde luego seguimos muy... Pues ese era el ambiente. Tarazona ha ocupado las calles en la celebración de sus fiestas y por tercera vez en la historia una mujer encarna al tradicional cipote gato. Nadie ha querido perdérselo este año, tampoco este telediario en nuestra ruta por las fiestas de agosto. En esta época de tantos festivales, de tantas fiestas, algunos tal vez se pregunten ¿cuál ha sido la canción del verano, si es que ha habido alguna? Entre las candidatas, 2 han sonado más que el resto. Quédate, de Quevedo, o Despecha, de Rosalía. Manolo Sanlúcar, gran maestro de la guitarra flamenca, ha muerto hoy a los 78 años. Pues antes de irnos, nuestro homenaje al maestro, a Manolo Sanlúcar. ¿Qué tal están? Buenas noches. Aunque los contagios parecen estabilizarse en algunos territorios, las incidencias siguen muy altas. Solo 6 están por debajo de los 3.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Vamos a verlo en el mapa. Estas son algunas de las comunidades con incidencias más altas. La mayor de todas sigue registrándose en Navarra, seguida de cerca por País Vasco, ambas por encima de los 6.000. Aragón lo roza y por debajo de los 5.000 Castilla y León y Ceuta y Murcia. Y ante el aumento de contagios, los laboratorios están analizando más pruebas PCR que nunca en esta pandemia. De 200 al día cuando empezó todo a más de 4.000 ahora, y el 25% de ellas resultan positivas. 6 países europeos están por encima de los 3.000 contagios por cada 100.000 habitantes a 14 días y entre ellos el nuestro. El mayor número de contagios se registra en Francia con más de 4.000. Le siguen nuestros otros vecinos, Portugal e Italia. Reino Unido y Suiza se acercan a los 3.500 y el último en esa lista es España, con 3.192. Precampaña en Castilla y León, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos y Vox han presentado hoy a sus candidatos a las elecciones autonómicas. Y mientras Pedro Sánchez ha estado en Granada, donde este año también se van a celebrar elecciones. Son datos de la Fiscalía que cifra en más de 4.500 los heridos. Y mientras las tropas de la coalición rusa abandonan el país, ha habido nuevas detenciones. Entre ellas la del destituido viceministro de Energía. Un equipo de televisión española sigue en Almatí. Ha sido 3 semanas de huelga de basuras en Salt, en Girona. Tras duras negociaciones, el acuerdo entre los trabajadores y la empresa se conseguía esta madrugada. Desde esta mañana y con servicios extraordinarios recogen la basura amontonada en las calles. Nuestro pésame para la familia. Vuelven a rugir los motores de la mayor concentración motera de Europa. 40.000 moteros se reúnen en Pingüinos, una cita que cumple 40 años. Los motivos por los que una persona decide tatuarse son tan distintos como diferentes personas hay. Sí, algunos guardan significado, otros son pequeñas muestras de arte plasmado en la piel. El Centro Cultural CaixaForum de Madrid expone el origen y la evolución de este fenómeno global.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Un bombardeo nocturno en un cuartel en Mykolaiv, donde unos 200 soldados ucranianos habrían sido suspendidos mientras dormían allí, ha provocado decenas de fallecidos. Sí, de hecho, en Moscú apenas está avanzando estos días y la inteligencia británica advierte: Rusia podría preparar más ataques a civiles. Y Zelensky apela al diálogo. Y aquí en España el gobierno da hoy más detalles sobre su cambio de postura en torno a la situación, Lara, en el Sáhara. El ministro de Presidencia ha vuelto a justificar esa nueva posición, Félix Bolaño. Ucrania. De hecho, si se fijan, las únicas novedades son esos combates que hemos subrayado en color amarillo en puntos del norte, el este y el sur del país. En cuanto a las ciudades, en Odessa el objetivo en la mañana de hoy ha sido un bombardeo a un centro de comunicaciones de radio. Dice Moscú que ha conseguido acabar con él. Y vemos cómo Rusia está tomando posiciones a ambos lados del río Dnipro. Puede ser el objetivo, el río Dnieper, ese objetivo de partir el país entre el este y el oeste. Todo esto mientras continúa el cerco a ciudades como Jersón, Mariupol, también a la capital, Lara, Kiev. Precisamente hasta allí nos vamos. Allí en Kiev continúa un equipo de Radio Televisión Española con Óscar Mijayo. Óscar, ante la estabilización de la posición rusa en estas últimas horas, decía el presidente ucraniano Zelensky que la única solución que le veía, la única salida en principio era un diálogo, pero un diálogo útil. Con más de 500 kilómetros de frontera con Ucrania, nos detenemos un instante en Rumanía. Es el segundo país, después de Polonia, que más refugiados está acogiendo. Pero hay que tener en cuenta que Rumanía, además, recibe mucha gente que ha dejado Ucrania a través de Moldavia. Son personas que quieren avanzar hacia países más occidentales y no se quedan allí, no se quedan en Moldavia. Sí, eso convierte a esa zona, la capital, a Bucarest, en una especie de nudo, de zona de gran paso para todas esas personas. Conectamos con Marina Ribel en esa estación porque, Marina, por allí han pasado en torno a 500.000 de personas, quizá más. La guerra en Ucrania es la primera operación militar a gran escala en plena era digital, un momento en el que los ejércitos se modernizan y los algoritmos también forman parte del combate. Nos hemos preguntado si se utilizan en esta guerra. El cambio de postura aquí en España del Gobierno respecto al Sáhara Occidental crea una nueva brecha entre los socios de la coalición. Hoy la parte morada del Ejecutivo mantiene su rechazo frontal a ese giro diplomático. Sí, también hay críticas, por ejemplo, del Partido Popular. Dicen que es una temeridad y el ala socialista de Moncloa asegura que así va a mejorar la relación con Marruecos. Y los gobiernos autonómicos de Ceuta y Melilla valoran el cambio de postura del Gobierno. Durante el último año, en plena crisis diplomática con Marruecos, se han intensificado las crisis migratorias y ahora los dos territorios están pendientes de qué efecto pueda tener en la reapertura o no de las fronteras. Los convocantes prevén mantener el paro de forma indefinida. No están convocados a la reunión de mañana entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera. Si hoy la situación está siendo más tranquila que estos últimos días, también hay menos problemas en las carreteras. El Gobierno critica las manifestaciones y afirma que detrás, dice, está Vox agitando. Santiago Abascal advierte de que no abandonarán las calles. El PP acusa a Sánchez de esconderse. Vox y su sindicato Solidaridad se han concentrado frente a los ayuntamientos. Después de las últimas reyertas entre bandas juveniles en Madrid, la Policía Nacional ha puesto en marcha un plan de actuación. Y hemos acompañado precisamente durante una noche a una patrulla especializada. Es un avance de lo que podrán ver en Informe Semanal. Hoy se cumplen 6 meses de la erupción del volcán de La Palma. Duró 85 días, arrasó más de 1.200 hectáreas, también obligó a desplazar a algo más de 7.000 personas. Y en estos momentos es verdad que el volcán ya no ruge, pero los gases han dejado muchas zonas inhabitables. Pues esta ha sido la última mascleta oficial de las fallas, lo que significa que por fin, con 2 años de retraso por la pandemia, aunque, eso sí, atentos al tiempo, volveremos a verlas arder el día de San José. Sí, de hecho, podremos seguirlo en directo aquí. En la 1 nos vamos a la plaza del Ayuntamiento porque ahí está Rusella Espinosa. Rusella, lo que vemos es que este año la preocupación está en el cielo. Las fallas y la lluvia, que no es la primera vez que pasa, pero claro, llevamos 2 años esperando. Andrés, la lluvia ha estado presente más o menos durante toda la jornada. ¿Qué va a pasar esta noche en la Crema? Bueno, es muy difícil la pregunta, pero sí, en cualquier caso parece que poco a...
Y el Festival de Málaga vuelve a la normalidad 2 años después. Hoy se proyecta fuera de concurso la última ganadora del Oso de Oro, Alcarrás, de Carla Simón. Sí, de hecho, nosotros hemos estado con Daniel Guzmán. Él presenta Canallas. Este es su segundo largometraje como director del telediario. Les dejamos ahora con algunas de las imágenes y sonidos que nos deja este día. Llevamos 24 ya de guerra en Ucrania. Adiós. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hay 200.000 personas pendientes de poder salir de Mariupol, que se ha convertido en una ratonera. A pesar de que Rusia ha aumentado sus ataques, mañana representantes rusos y ucranianos volverán a reunirse. Más de 1,5 millones de personas. Y la escalada bélica se traduce también en una escalada de los precios de la energía. El precio de la luz alcanzará mañana un máximo histórico. Vamos a pagar 442 euros el megavatio hora. Son 60 euros más que hoy. Se ha encarecido un 115% desde el estallido de la guerra. Rusia controla ya toda la costa del mar de Azov, excepto Mariupol, y va por Odesa, el principal puerto en el Mar Negro. Pero el ejército de Ucrania mantiene sus posiciones para intentar frenar la ofensiva rusa en el sureste del país. En uno de esos puntos defensivos ha estado el equipo de televisión española desplazado al frente militar. Allí ha estado Óscar Mijallo. Adelante. Estados Unidos cree que Rusia puede haber cometido crímenes de guerra en Ucrania. Después del fracaso de ayer de esos corredores humanitarios, muchas personas en el sureste del país, en Mariupol, esperaban poder salir de la ciudad por ese corredor humanitario que posibilitaba el alto del fuego temporal. Pero de nuevo el fuego cruzado ha impedido la salida de civiles. Consultamos de nuevo con un equipo de televisión española, Víctor García Guerrero. En Rusia, a pesar de las consecuencias, son miles las voces que se levantan contra la guerra. Solo hoy, más de 4.300 personas han sido detenidas por manifestarse contra la invasión. En Polonia, a donde llega la mayor parte de quienes huyen de Ucrania, muchos vecinos de municipios fronterizos los acogen temporalmente en sus casas. En uno de esos hogares en los que les ofrecen esa primera y esencial ayuda está otro equipo de Radio Televisión Española, Marian Serén. Después de 11 días de guerra en ciudades como Jersón, empieza a escasear la comida en los supermercados. Ya no hay enfrentamientos en la localidad, pero ahora, bajo el control ruso, el ejército no permite acceder a los camiones que llevan suministros. Desde la Segunda Guerra Mundial, la previsión del tiempo forma parte de la estrategia en el movimiento de los ejércitos. También ahora puede influir en la ofensiva rusa. Pues se han hecho aún más evidentes las diferencias en el seno del gobierno sobre la estrategia en la guerra de Ucrania. Sánchez y las ministras Belarra y Montero han discrepado públicamente sobre el envío de armas. Algunas reacciones, visiones, opiniones sobre la menstruación. Ahora se sabe más sobre la regla, pero sigue rodeada de estigmas. No solo eso, además la ciencia continúa sin tenerla en cuenta en sus investigaciones médicas. Un gesto tan cotidiano como hacer la compra puede ser muy costoso para las personas con trastorno del espectro autista. En Cataluña, una cadena de supermercados local ha sido la primera en adoptar un protocolo especial. Ofrece facilidades como ayudas visuales o iluminación tenue. De pleno invierno, luego lo ampliamos todo. Luego más. Muchas gracias, Andrés. Hasta luego. Volvemos a hablar de la guerra en Ucrania. Las principales víctimas de toda guerra son siempre las personas, pero también provocan daños irreparables en el acervo cultural de un país. Sí, proteger las obras de arte es también una prioridad en Ucrania, donde ya han perdido uno de sus museos. Las leyes en Rusia, se lo venimos contando, siguen dificultando el ejercicio de la libertad de expresión. No ajustarse a la versión oficial puede conllevar cárcel para los periodistas. Los principales medios han abandonado temporalmente la información desde Moscú, entre ellos Radio Televisión Española y la agencia EFE. Pero sigue llegando a Rusia y a Ucrania Radio Exterior de España, de Radio Nacional. Y entre las muchas historias de aquellos que han tenido que abandonar su país por la guerra en Ucrania, está la de Yamala, ganadora de Eurovisión en el año 2016. Su historia ha tenido un gran impacto en las redes sociales, donde estos días muchos han recuperado la canción con la que consiguió su victoria en el festival. Es la representante de España en Eurovisión 2022, Chanel, que está hoy en Lisboa. Allí actuará mañana como artista invitada en la segunda semifinal del Festival de Canção. En ese festival, Portugal elegirá a su candidato o candidata. Un equipo de Televisión Española ha estado con Chanel.
Gracias, Marcos. Un placer. Pasa buena semana. Gracias. En este punto repasamos la última hora de la guerra en Ucrania. Rusia ha intensificado los ataques. ¿Qué tal están? Buenas noches. El fallecido entró ayer a esa zona de exclusión acompañado de una cuadrilla, pero no la abandonó con los demás. Y a la espera de saber si algo falló en el protocolo, las autoridades piden que nadie actúe por su cuenta a la hora de limpiar las cubiertas de ceniza. Aina Galduf. Acto que podría ser el germen de una nueva plataforma de izquierdas. Con la que la vicepresidenta del Gobierno competiría en las próximas elecciones generales, pero de momento juntas han mostrado buena sintonía. Y manifestaciones hoy en toda España. Los pensionistas han salido a la calle para pedir el blindaje de las pensiones en la Constitución. Españoles residentes en Guinea Ecuatorial denuncian que se están produciendo detenciones arbitrarias, dicen malos tratos y expulsiones. El gobierno de Teodoro Obiang ha endurecido los requisitos a los extranjeros que residen en el país. Britney Spears ya es libre. Su padre ha perdido su tutela después de 13 años en los que el artista no ha podido hacer su vida sin supervisión. Ambas partes pidieron el fin de la tutela después de que Britney acusara a su padre de, entre otras cosas, sobremedicarle. Los fans del artista han celebrado la victoria. ¿Qué tal? Buenas noches. La fuga del avión que cubría la ruta Casablanca-Estambul se produjo aprovechando un aterrizaje de emergencia en Palma porque uno de los pasajeros aseguró estar enfermo. Un hecho insólito que no había ocurrido nunca en nuestro país. Jaume Oliver, ¿qué sabemos de la investigación? El debate sobre la financiación autonómica es uno de los temas de la actualidad política. Y en plena tramitación de los presupuestos, Sánchez defiende una recuperación económica que considera justa y el Partido Popular critica las alianzas políticas del gobierno. Y la luz sigue con precios altos, pero menos que en las semanas anteriores. Mañana costará 131,5 euros el megavatio hora. Es un 16% menos que lo que vale hoy, 157,53 euros el megavatio hora. Eso sí, costará 5 veces más que el mismo día hace un año. Y esta tarde en Barcelona, decenas de organizaciones se manifiestan contra la subida de la electricidad. Joana Sendra. Sí. En los últimos 5 meses, el régimen de Ortega ha encarcelado a 40 opositores para asegurarse la reelección en estos comicios. El equipo de Televisión Española, desplazado a Costa Rica, ha estado con la hijastra de Daniel Ortega, exiliada en ese país. Y desde hace 30 años, nuestro sistema de justicia cuenta con una herramienta fundamental. Hablamos del análisis del ADN, es una técnica que ha llevado a la detención de muchos culpables y a liberar también a algún inocente. Utilizar materiales adecuados puede bajar la temperatura ambiente en una ciudad hasta 5 grados. Y si además aumentamos las zonas verdes, entonces serían mucho más efectivas contra el cambio climático. En Barcelona ya han empezado a reducir el asfalto. Sevilla. A ver la imagen de Jesús del Gran Poder que recorre a esta hora las calles del centro. Gracias, Ana. En Barcelona se celebra la 10ª edición de Llum BSN con artistas de la iluminación, el diseño o la arquitectura. Este festival de luz se atrasó por la pandemia y ahora ilumina 15 puntos emblemáticos de la ciudad durante todo el fin de semana. ¿Qué tal están? Buenas noches. De confirmarse este nuevo caso, serían 17 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Celia Álvarez. Y el acuerdo fiscal que se alcanzó ayer para las grandes multinacionales ha sido calificado de histórico. Y hoy es día de comicios en Latinoamérica. México y Perú votan. Y el afán por aprovechar el tiempo durante la pandemia ha traído a la recuperación de algunas artes tradicionales. Y también les contaremos cómo la información del tiempo no volvió a ser la misma después del desembarco de Normandía. Como les contamos, los primeros indicios apuntan a un nuevo asesinato machista, en este caso en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. En caso de confirmarse, sería la 10ª víctima de la violencia de género desde que se levantó el estado de alarma a principios del mes pasado. Celia Álvarez.
Gracias, Celia. Pues el final del estado de alarma este 9 de mayo ha traído un enorme aumento en los asesinatos machistas en nuestro país. 7 mujeres en ese mes, en mayo, además también el hijo de una de ellas. La mitad de las víctimas en lo que llevamos de año. Este junio hay también un asesinato ya confirmado en Girona el día 2. Y en la gran mayoría de los 16 asesinatos de mujeres confirmados no constaban denuncias previas, en 12 concretamente. Los expertos coinciden en que la pérdida de control por parte de los asesinos cuando decae el estado de alarma y las mujeres recuperan la libertad de movimiento y decisión es una de las principales causas del aumento de asesinatos. De hecho, el año pasado, con sus meses de confinamiento, se registraron 45 asesinatos machistas, muchos, pero es el número más bajo desde el 2003, cuando empezó el registro oficial. Pues es la reacción de los profesionales del sector hostelero frente a las nuevas medidas anunciadas por Sanidad, aprobadas en la interterritorial, pero no por unanimidad. Durante todo el fin de semana, algunas comunidades han seguido aplicando sus propias normas y ese es el caso del País Vasco, Alasne Maturana. Y en los 3 primeros meses de estado de alarma de 2020, al principio de la pandemia, los cuerpos de seguridad del Estado pusieron más de 1 millón de multas, pero la mayoría no se están cobrando, algunas porque se recurren y otras porque no llegan. El buen ritmo de vacunación en España hace que varias comunidades avancen en la inmunización del grupo que tiene entre los 40 y los 49 años. Hoy han empezado en Galicia y mañana se extiende a varias comunidades. Y a partir de mañana también podrán entrar en España las personas que certifiquen estar completamente vacunadas desde hace al menos 14 días. Una medida relativa para la llegada de británicos porque su país mantiene restricciones en su vuelta. En el aeropuerto de Palma está Joan Moreno. Joan, ¿cómo se espera que afecte esta medida a Baleares? Y la decisión del Reino Unido de quitar a Portugal de su lista de destinos seguros ha pillado a muchos británicos ya en el... Los posibles indultos y las relaciones entre Moncloa y la Generalitat siguen marcando el debate político. Mañana, Pedro Sánchez y Pere Aragonés coincidirán en un acto en Barcelona. Y el acuerdo del G7, tildado de histórico para imponer un impuesto de al menos el 15% de sus beneficios a las grandes multinacionales, permitirá, según los expertos, acabar con la competencia desleal. Empresas como las tecnológicas deberán pagar en los países donde obtienen beneficios. Según el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica, el 7,6% de la población española no puede calentar su casa en invierno y algo más de 3 millones de personas tienen que retrasarse a la hora de pagar las facturas de energía. Y eso era antes de la última subida del precio de la luz. Y también votan en México en las mayores elecciones de su historia en número de votantes en cargos a elegir y marcadas por la violencia. Estamos en directo en Ciudad de México y en Lima. Ahí empezamos. Beatriz Viaño. Según los sondeos, los resultados van a ser muy ajustados. Este ha sido el accidente más grave en un fin de semana especialmente trágico en las carreteras. 11 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico. Claro, Stalet. 8. Gracias, Clara. Y de enero a mayo, la donación de órganos en España ha aumentado un 15%, los trasplantes un 24%. Hoy, en el Día Mundial del Paciente Trasplantado, nos hemos fijado en cómo puede ser la vida de alguien que ha recibido un órgano. Y las verbenas y las fiestas populares se podrán celebrar en Cataluña siempre que sea al aire libre o controlando los aforos y la ventilación. Mientras, en Galicia preparan una prueba piloto para celebrar verbenas en tiempos de COVID. Las abejas son esenciales para el equilibrio natural de nuestro planeta y la disminución de su población las ha puesto en serio peligro. Por eso es tan importante no destruir nunca una colmena. Si se forma una en casa, hay otras maneras de tratarlas. Y en cuanto a la información del tiempo, todavía ha caído algún chaparrón, pero Andrés Gómez, a partir de esta semana que entra, aumenta el calor. Sí, vamos a tener el primer arreón del verano. Bueno, pues bien está, Andrés. Muchísimas gracias. Por cierto, seguimos hablando de algo que os compete, de esto que nos contáis cada día. Seguimos hablando de las predicciones que nos ofrecen nuestros compañeros y nuestras compañeras del tiempo, que dieron un enorme salto hacia adelante un 6 de junio de 1944, el día del desembarco de Normandía. Y en el Festival de Cine de Málaga siguen llegando óperas primas dirigidas por mujeres. Esta noche se estrena Destello Bravío, de Ainhoa Rodríguez, cine experimental que escapa de etiquetas. Hoy también se ha estrenado Ana Tramell, es la nueva ficción de Radio Televisión Española.
Bueno, pues en los deportes el Gran Premio de Azerbaiyán ha sido una de las carreras, Roy, más caóticas del Mundial de Fórmula 1. Sí, ha tenido de todo y lo mejor ha venido al final. Luna de fútbol, de momento Leganés 1, Rayo Vallecano 0. Bueno, pues veremos cómo acaba. Muchísimas gracias, Roy. Gracias también a todos ustedes. Hasta aquí este telediario fin de semana. Pasen muy buena noche y mejor semana. Hasta el sábado. ¿Qué tal está? Muy buenas noches. La medida llega en un momento de repunte de la incidencia después de casi 2 meses de descenso continuo. En estos momentos, tan solo Galicia y Ceuta, en color verde, registran menos de 50 contactos por 100.000 habitantes y únicamente en color rojo Andalucía supera los 150, está en 165. Estaremos en Cataluña y en Madrid también, pero empezamos allí en Andalucía. Alejandra Muñoz. Pero la normativa también marca las situaciones en las que la mascarilla sigue siendo obligatoria en la vía pública. Y respecto al macrobrote originado en un viaje de estudios en Mallorca, suma ya más de 700 casos confirmados y casi 500 en estudio y repartidos en hasta 9 comunidades. Madrid es la comunidad más afectada, con 363 positivos confirmados y unos 3.000 jóvenes en cuarentena. 476 siguen en estudio en Andalucía por considerarse contactos estrechos. Hoy en Andalucía se ha vacunado a personas de entre 40 y 69 años que todavía no habían recibido ninguna dosis de la vacuna. Barcelona ha recibido esta mañana el primer crucero desde marzo del año pasado, cuando se anularon todos los viajes por la pandemia. Barcelona es el primer puerto del sur de Europa en tráfico de cruceros. En 2019 desembarcaron más de 3 millones de pasajeros. Y el Gobierno sigue defendiendo que los indultos a los presos del Procés son un instrumento para la reconciliación. La oposición acusa a Sánchez de querer, solo dicen, mantenerse en la Moncloa. El Gobierno ha firmado hoy con las otras administraciones implicadas el protocolo para coordinar las actuaciones en el Pazo de Meirás. Convertirlo en propiedad pública era su objetivo y el presidente Sánchez asegura que su apertura es un avance en la memoria y la democracia. Y en Colombia, las autoridades investigan el atentado contra el helicóptero en el que viajaban el presidente Iván Duque y 2 de sus ministros, que salieron ilesos. Y en Estados Unidos continúa sin éxito la búsqueda de cerca de 160 desaparecidos en el derrumbe de un edificio al norte de Miami Beach. Hay al menos 4 muertos. El condado ha anunciado una auditoría a todos los edificios de más de 5 plantas y más de 40 años. Ahí se encuentra ya un equipo de televisión española. Y miles de personas también en el desfile del orgullo en Roma, que ha vuelto a las calles de la capital italiana con una nueva reivindicación: el fin del concordato con el Vaticano por sus críticas a la ley contra la homofobia que tramita el Senado italiano. Primer fin de semana con rebajas de verano. Las compras presenciales devuelven cierta vida a los comercios, que esperan recuperar la actividad después de muchos meses complicados para el sector. Nuria Seró, estas imágenes, estas tormentas, ¿se van a repetir mañana? ¿Van a seguir? Irán a menos, tan solo las tendremos en el Pirineo. Pero vamos a ver. Pronto esté también con ellos allí. Esperemos. Muchísimas gracias, Nico. Pues acabamos el telediario en la Sierra de las Nieves, en Málaga. Se ha convertido esta semana en el 16º Parque Natural de nuestro país. ¿Qué tal están? Buenas noches. La ONU cifra en 1.119 el número de civiles muertos en estos 32 días de guerra, pero esa es la cifra oficial. Todo indica que son muchos más. Sí, entre tanto, los ciudadanos siguen huyendo del país. Ya han escapado más de 3.800.000 personas. Mañana ambas partes vuelven a negociar. Y en 5 horas, Hollywood va a entregar sus premios Oscar. Son 94 ediciones ya y la ceremonia vuelve a casa, al Teatro Dolby de Los Ángeles. Del Donbass. Además, la inteligencia de Ucrania cree que Moscú quiere partir el país en 2. Hay varias hipótesis. La más probable, dicen, sería partirla entre este y oeste, aprovechando sus fuerzas en la zona del Donbass. Otra opción sería hacerlo entre el sur y el norte, aprovechando su entrada por Crimea, e incluso las dos, es decir, aprovechar esas autoproclamadas repúblicas que Moscú considera que efectivamente existen, y dejar al país sin mar. En cualquier caso, estas son hipótesis que están a la espera de lo que pueda ocurrir
ocurrir, Lara, en los próximos días. Se anuncian esas posibles nuevas estrategias sobre el terreno, pero al mismo tiempo se siguen convocando nuevos encuentros diplomáticos, así que atentos también en los próximos días a esa nueva ronda de negociaciones a partir de mañana entre Ucrania y Rusia en Turquía. Nos vamos a Kiev. Almudena Ariza, buenas noches. Y un referéndum sobre una posible unión con Rusia en la zona de Lugansk, controlada por los rebeldes prorrusos, no sería legal y ningún país reconocería el resultado. Así ha respondido Ucrania a un líder local. Vamos a Odessa, Raquel González. El gobierno de Zelensky asegura que habría una fuerte respuesta internacional. A ellos hay que sumarles los 130 militares del Ejército del Aire que están en Bulgaria y otros 300 marineros en 3 barcos en el Mediterráneo Oriental. Sí, haciendo la suma nos sale que cerca de 1.000 militares de nuestro país están trabajando ya bajo ese mando de la OTAN y lo hacen en un territorio por el que han pasado ya 3.800.000 refugiados. Mañana empieza la tercera semana de movilizaciones de parte del sector del transporte por carretera. Sí, además los camioneros del carbón de Ferrol se suman a esos paros. Lo han decidido esta misma tarde y eso significa que la central térmica de Aspontes va a seguir parada. En Canarias y en Baleares, donde reciben los suministros a través de barcos, no han sufrido desabastecimiento estos días, pero sí preocupa que se acaben las provisiones de algunos productos como el pienso o la leche. Y después de una semana marcada por los paros de transportistas y el acuerdo energético conseguido en Bruselas para favorecer a España y a Portugal, el presidente del Gobierno afronta una semana clave. Presentará el plan del Ejecutivo para dar respuesta a la crisis por la guerra de Ucrania. Y los socialistas insisten en que el reconocimiento a la excepción ibérica permitirá reducir los precios de la energía. Pues estaremos pendientes. Hay más asuntos. Más de medio año después del regreso de los talibanes al poder, las adolescentes de Afganistán siguen sin poder ir a la escuela. Y se da un paso más en la represión de la mujer en Afganistán. Las niñas no podrán jugar con los niños en los parques infantiles. Y El Salvador está en régimen de excepción desde hoy. Durará al menos 30 días y se decreta como medida extrema para contener la escalada de asesinatos. 76 en 2 días, con un dramático máximo histórico ayer con 62. El gobierno los atribuye a las maras. Aquí en España la pandemia entra en una nueva fase. Desde mañana los casos sin síntomas o que sean leves no tendrán que aislarse. Y además se van a detectar menos porque solo se harán pruebas si el caso es grave o la persona es de riesgo. Los sanitarios siguen pidiéndonos precaución. Ya hemos visto manifestaciones en varias ciudades de España para denunciar la situación de la atención primaria y la precariedad de muchos profesionales médicos y de centros de salud. Piden más inversión y más personal. Hola Andrés, ¿Qué tal? Estamos acabando una semana con muchas lluvias. Cuéntanos cómo empieza la que viene. Bueno, pues a la espera de más lluvia, porque ya a partir de mañana... Sábado, y lo mismo decimos, que pasen buena semana. Les dejamos ahora con Andrés Gómez y la información del tiempo. Adiós. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cataluña tiene la peor cifra de ingresados en UCI, han aumentado un 30% en 7 días. Y en Navarra es la comunidad con más incidencia. Los contagios siguen disparados desde hace semanas. La violenta erupción del volcán Semeru en la isla indonesia de Java deja ya 14 muertos y casi 60 heridos por quemaduras. Y preparando ya los bolsillos a 20 días para la Navidad. Ya se empiezan a adelantar las compras navideñas. Estamos a las puertas de la Navidad con una incidencia parecida a la del año pasado por estas fechas, pero la vacunación ha hecho que las cifras de hospitalizados no tengan nada que ver con las de entonces. Y aún así, los datos en España son peores que los de hace semanas. En Navarra, con una incidencia de 700 puntos, los contagios siguen disparados. Rubén León. Tratar de entender las claves, porque hemos llegado al puente con la misma incidencia prácticamente que el año pasado en estas fechas, después de semanas de contagios al alza. Se espera que suba estos festivos, después viene la Navidad, pero hay una clara diferencia, Lara, con respecto al año pasado. Este año hay muchos menos hospitalizados en nuestro país, 3 veces menos. Hablamos con Salvador. Buenas tardes. Una pregunta, ¿en qué situación está España ahora? ¿Estamos ante una nueva ola, como dicen algunos, y hasta dónde puede llegar? Estamos en una... Gracias. La vacunación sigue tanto con dosis de refuerzo como con personas que han decidido acudir ahora. Esta es la cola, la van a ver, que había esta mañana. Y
Y a nivel mundial, el 44% de la población ha recibido la pauta completa de vacunación. En los países pobres el porcentaje baja al 6%. Estamos todavía lejos de la inmunidad de rebaño. Mientras la variante Omicron se propaga ya por casi 40 países y se suman nuevas restricciones. El presidente del Gobierno ha estado hoy en Murcia. Además de mostrar su apoyo al sector frutícola, ha participado en el Congreso del Partido. Y la Guardia Civil ha intervenido en alta mar 2,5 toneladas de hachís. Ha sido tras una persecución a una embarcación. Los agentes la interceptaron frente a la... La ya difícil situación de las personas sin hogar se complica todavía más con la llegada del frío. Los ayuntamientos habilitan albergues, también hay programas para intentar que salgan de la calle, aunque no siempre son suficientes y no siempre tienen éxito. Pero nosotros hemos estado con 2 mujeres que han conseguido volver a tener un hogar después de años sin un techo. En esta segunda visita de Francisco a la isla de Lesbos, el Papa ha pedido que se detenga lo que ha denominado como este naufragio de civilización. La primera vez que viajó allí fue en plena crisis migratoria de 2016 y 5 años después, Begoña Alegría no ha encontrado un panorama muy diferente. Sí. En Indonesia, la avalancha de ceniza candente que lanzó este sábado el volcán Semeru ha dejado al menos 14 muertos, más de 50 heridos. Los equipos de rescate tratan de localizar a los desaparecidos y más de 1 millar de personas están en centros de acogida. Los niveles de dióxido de azufre todavía siguen siendo altos, como para hablar de un final de la erupción. Y en las próximas horas una nueva colada, sería la 4ª, podría alcanzar, como decíamos, el mar. Miguel Ángel Guerra. Sí, hoy tenemos que estar de nuevo muy... A menos de 3 semanas de la Navidad, este puente de la Constitución es para los comercios el inicio de la campaña navideña. Tienen esperanzas con el volumen de ventas. El centro de las grandes ciudades están repletos de visitantes, como el de Madrid. Celia Álvarez. Cada vez más personas empiezan el juego. 15 millones de usuarios de videojuegos en 2019. La Asociación Española del Sector analiza su impacto económico. Ese sector generó casi 1.500 millones, sumando las ventas físicas y online. En España genera más de 9.000 puestos de trabajo. Y las nevadas ponen a punto las estaciones de esquí. Ya hay 16 abiertas en todo el país. En el Pirineo se espera hoy que caigan 30 centímetros más de nieve, así que nos vamos a Viella, Lourdes, Ballarí, a muchos después del confinamiento, y esto se traduce en un mayor número de accidentes. Este año, y tan solo en Cataluña, los bomberos han tenido que hacer más de 1.100 rescates, la gran mayoría en zonas montañosas. Pues, por ejemplo, la banda BTS. Son los terceros más escuchados en Spotify este año a nivel internacional, pero no es solo la música coreana, también, por ejemplo, las series están abriendo paso. El ceremín es un instrumento muy singular. Emite una señal electromagnética, un solo sonido que se modula a través de 2 antenas. Ayer se pudo escuchar en la Semana de la Música Religiosa de Cuenca, una experiencia mística también para su intérprete, considerada la mejor del mundo. La de ayer fue una jornada redonda para el Real Madrid, cada día más solo en la cabeza de la Liga, Marcos. Pues sí, desde luego, muy buenas tardes. Y tan redonda la jornada, perdieron los 3 que iban. Vemos más tarde. Les dejamos ahora con Marc Santandreu y la previsión del tiempo. Volvemos a las 9 con más Telediario. Disfruten de la tarde. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. 2 nuevos metales para el medallero español, que ya suma 7. En unos minutos se lo contamos con detalle. Antes, vamos con las cifras de la pandemia. Los efectos de la 5ª ola siguen con fuerza, aunque, eso sí, se ralentizan los contagios. 24 horas en referencia a la... Marcado por el Gobierno para llegar al 70% de la población vacunada. Ese era el nivel con el que se pretendía alcanzar la inmunización de grupo, pero con la variante Delta esa cifra podría no ser ya suficiente. Hoy en Cataluña... Y como les decíamos, la 5ª ola sigue evolucionando a mejor, aunque eso sí, despacio. Se ven algunos indicadores como los contagios con tendencia a la baja en territorios como Navarra, Cantabria, Galicia y también Cataluña. Sin embargo, seguimos viendo sus consecuencias, las consecuencias de esta 5ª ola, como por ejemplo un repunte de hospitalizaciones en las últimas 24 horas, precisamente en Cataluña, como les contábamos, también en Galicia. Tal y como avanza la vacunación, se van conociendo más efectos adversos. La gran mayoría son leves, que podrían estar relacionados con la vacuna. Esta semana la Agencia Española del Medicamento ha publicado el 7º informe de farmacovigilancia. Llama la atención un dato: el 77% de los efectos adversos notificados se producen en mujeres.
Según el gobierno de Israel, la inmunidad del cuerpo disminuye con el tiempo y la dosis suplementaria tiene el objetivo de reforzarla de nuevo. La Organización Mundial de la Salud considera que falta información para recomendarla. Y hablamos ahora del precio de la luz. El mes de julio ha sido el mes más caro de toda la historia en nuestro país. El precio medio fue de 92,42 euros el megavatio hora. Es un récord que ha superado en un 12% el máximo que se registró en junio. Y si comparamos este julio con el julio del año pasado, vemos que ahora el precio de la luz es 3 veces superior. Mañana se va a celebrar la Comisión Bilateral del Estado y la Generalitat. Es un encuentro que no se producía desde 2018. 3 años después, Esquerra Republicana preside el gobierno catalán y el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha indultado a los presos independentistas. Las fuerzas políticas definen sus posturas ante esta reunión. Y los reyes están en Mallorca para pasar unos días, como es habitual en verano. Felipe VI compagina los días de descanso con una agenda de trabajo. Mañana participa en la Copa del Rey de Vela y hoy ha salido al mar para entrenarse. Sin grandes cruceros en Venecia, desde hoy están prohibidos. El gobierno tomó la decisión después de las protestas de los venecianos y de grupos ecologistas y también la presión de la UNESCO, que amenazó con incluirla en la lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro. Empiezan las vacaciones de agosto y el sector turístico espera que este mes sea el de la recuperación. De momento las reservas son mejores que las de julio y el turista nacional sigue siendo el mejor cliente. Y ya son 10 los detenidos por la paliza grupal a un joven en la localidad vizcaína de Amorebieta. Bien, pues son unas tormentas, Marc, que no es tan raro ver en verano, pero sí el tamaño de ese granizo. Eso es, Lara. Aquí un ejemplo de lo que ocurrió ayer en Castellón, donde jamás en Santander. Bueno, más tenemos fresco, de todo. así. Muchas gracias, Marc. Hasta luego, hasta las 9. Anoche el Festival Sons del Món de Roses en Girona cayó rendido ante las míticas canciones de Queen. ¿Qué tal? Buenas noches. Prisión provisional y sin fianza para el presunto responsable de la muerte del niño. La jueza le acusa de un delito de homicidio. El detenido se ha acogido al derecho a no declarar, pero está ya en la cárcel de Logroño. Y termina la cumbre del G20 en Roma con acuerdo para fijar el techo del calentamiento global en 1,5 grados. Y en La Palma, donde ha habido un nuevo terremoto de magnitud 5, sigue la preocupación por la calidad del aire después de un día con lluvia de ceniza intensa, una lluvia que parece que ha ido parando en las últimas horas. Mercedes Peña. Desde el inicio de los tiempos hemos disfrutado de las historias de miedo. Nos asustan, pero nos atraen. Y eso también se celebra esta noche de Halloween. Como les decíamos, ya se encuentra en la cárcel de Logroño el presunto culpable de la muerte del niño de 9 años en Lardero, en La Rioja. La jueza le acusa de un delito de homicidio. El detenido ha ingresado en prisión provisional sin fianza. Gonzalo Miralles. Arranca en Glasgow, en Escocia, la cumbre del clima, la COP26, es el gran foro de la comunidad internacional para hacer frente a la crisis climática. Y la ONU advierte de que los fenómenos meteorológicos extremos son la nueva normalidad. Nos vamos a Glasgow, Diego Arizpeleta. Los líderes de las principales potencias del mundo se van de Italia satisfechos después de lograr el compromiso de limitar el calentamiento global ese 1,5 grados. Es un acuerdo más ambicioso que el de París, pero Naciones Unidas esperaba más. Ha costado que cerraran filas. Begoña Alegría. En Roma, el presidente del Gobierno se ha referido también a la actualidad política española. Sin abordar el contenido, se ha referido a la reforma laboral y se ha mostrado satisfecho por los acuerdos alcanzados en el G20. Esta noche expira el contrato del gasoducto Magreb-Europa. Argelia no lo renueva, dice, por las prácticas de carácter agresivo de Marruecos, según un comunicado de la presidencia argelina. Este es uno de los 2 conductos que transportan el gas desde Argelia y que llevaban cada uno algo más del 20% del total que consumimos en España. Solo queda el que nos llega a través del mar de Alborán. El gobierno asegura que el suministro está garantizado. Y en China también han saltado las alarmas por un rebrote de contagios. Que se extiende ya a 14 provincias con una alta proporción de casos graves, según las autoridades sanitarias chinas. La ocupación hotelera se ha mantenido muy alta este puente a pesar de las lluvias. Especialmente en la Comunidad Valenciana, donde hoy ha lucido el sol, la gente ha ido a la playa y casi se han llenado los hoteles.
A partir de esta medianoche ya no habrá ningún control sanitario en toda España para pasajeros nacionales. Baleares es la única comunidad que los mantiene y hoy es el último día que los viajeros deben presentar el pasaporte COVID. Y si en algún lugar la celebración del Día de los Muertos es popular, colorida y con arraigo, es en México. Feliz semana, Marcos, también a ti, también a ustedes. Hasta aquí el Telediario. Les dejamos ahora con la previsión del tiempo y Andrés Gómez. Pasen buena semana. Adiós. ¿Qué tal están? Buenas noches. De confirmarse este nuevo caso, serían 17 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Celia Álvarez. Y el acuerdo fiscal que se alcanzó ayer para las grandes multinacionales ha sido calificado de histórico. Y hoy es día de comicios en Latinoamérica. México y Perú votan. Y el afán por aprovechar el tiempo durante la pandemia ha traído a la recuperación de algunas artes tradicionales. Y también les contaremos cómo la información del tiempo no volvió a ser la misma después del desembarco de Normandía. Como les contamos, los primeros indicios apuntan a un nuevo asesinato machista, en este caso en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. En caso de confirmarse, sería la 10ª víctima de la violencia de género desde que se levantó el estado de alarma a principios del mes pasado. Celia Álvarez. Gracias, Celia. Pues el final del estado de alarma este 9 de mayo ha traído un enorme aumento en los asesinatos machistas en nuestro país. 7 mujeres en ese mes, en mayo, además también el hijo de una de ellas. La mitad de las víctimas en lo que llevamos de año. Este junio hay también un asesinato ya confirmado en Girona el día 2. Y en la gran mayoría de los 16 asesinatos de mujeres confirmados no constaban denuncias previas, en 12 concretamente. Los expertos coinciden en que la pérdida de control por parte de los asesinos cuando decae el estado de alarma y las mujeres recuperan la libertad de movimiento y decisión es una de las principales causas del aumento de asesinatos. De hecho, el año pasado, con sus meses de confinamiento, se registraron 45 asesinatos machistas, muchos, pero es el número más bajo desde el 2003, cuando empezó el registro oficial. Pues es la reacción de los profesionales del sector hostelero frente a las nuevas medidas anunciadas por Sanidad, aprobadas en la interterritorial, pero no por unanimidad. Durante todo el fin de semana, algunas comunidades han seguido aplicando sus propias normas y ese es el caso del País Vasco, Alas Nematurana. Y en los 3 primeros meses de estado de alarma de 2020, al principio de la pandemia, los cuerpos de seguridad del Estado pusieron más de 1 millón de multas, pero la mayoría no se están cobrando, algunas porque se recurren y otras porque no llegan. El buen ritmo de vacunación en España hace que varias comunidades avancen en la inmunización del grupo que tiene entre los 40 y los 49 años. Hoy han empezado en Galicia y mañana se extiende a varias comunidades. Y a partir de mañana también podrán entrar en España las personas que certifiquen estar completamente vacunadas desde hace al menos 14 días. Una medida relativa para la llegada de británicos porque su país mantiene restricciones en su vuelta. En el aeropuerto de Palma está Joan Moreno. Joan, ¿cómo se espera que afecte esta medida a Baleares? Y la decisión del Reino Unido de quitar a Portugal de su lista de destinos seguros ha pillado a muchos británicos ya en el... Los posibles indultos y las relaciones entre Moncloa y la Generalitat siguen marcando el debate político. Mañana, Pedro Sánchez y Pere Aragonés coincidirán en un acto en Barcelona. Y el acuerdo del G7, tildado de histórico para imponer un impuesto de al menos el 15% de sus beneficios a las grandes multinacionales, permitirá, según los expertos, acabar con la competencia desleal. Empresas como las tecnológicas deberán pagar en los países donde obtienen beneficios. Según el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica, el 7,6% de la población española no puede calentar su casa en invierno y algo más de 3 millones de personas tienen que retrasarse a la hora de pagar las facturas de energía. Y eso era antes de la última subida del precio de la luz. Y también votan en México en las mayores elecciones de su historia en número de votantes en cargos a elegir y marcadas por la violencia. Estamos en directo en Ciudad de México y en Lima. Ahí empezamos. Beatriz Viaño. Según los sondeos, los resultados van a ser muy ajustados.
Este ha sido el accidente más grave en un fin de semana especialmente trágico en las carreteras. 11 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico. Claro, Stalet. 8. Gracias, Clara. Y de enero a mayo, la donación de órganos en España ha aumentado un 15%, los trasplantes un 24%. Hoy, en el Día Mundial del Paciente Trasplantado, nos hemos fijado en cómo puede ser la vida de alguien que ha recibido un órgano. Y las verbenas y las fiestas populares se podrán celebrar en Cataluña siempre que sea al aire libre o controlando los aforos y la ventilación. Mientras, en Galicia preparan una prueba piloto para celebrar verbenas en tiempos de COVID. Las abejas son esenciales para el equilibrio natural de nuestro planeta y la disminución de su población las ha puesto en serio peligro. Por eso es tan importante no destruir nunca una colmena. Si se forma una en casa, hay otras maneras de tratarlas. Y en cuanto a la información del tiempo, todavía ha caído algún chaparrón, pero Andrés Gómez, a partir de esta semana que entra, aumenta el calor. Sí, vamos a tener el primer arreón del verano. No, pues bien está, Andrés. Muchísimas gracias. Por cierto, seguimos hablando de algo que os compete, de esto que nos contáis cada día. Seguimos hablando de las predicciones que nos ofrecen nuestros compañeros y nuestras compañeras del tiempo, que dieron un enorme salto hacia adelante un 6 de junio de 1944, el día del desembarco de Normandía. Y en el Festival de Cine de Málaga siguen llegando óperas primas dirigidas por mujeres. Esta noche se estrena Destello Bravío, de Ainhoa Rodríguez, cine experimental que escapa de etiquetas. Hoy también se ha estrenado Ana Tramell, es la nueva ficción de Radio Televisión Española. Bueno, pues en los deportes el Gran Premio de Azerbaiyán ha sido una de las carreras, Roy, más caóticas del Mundial de Fórmula 1. Sí, ha tenido de todo y lo mejor ha venido al final Luna. De fútbol, de momento Leganés 1, Rayo Vallecano 0. Bueno, pues veremos cómo acaba. Muchísimas gracias, Roy. Gracias también a todos ustedes. Hasta aquí este telediario fin de semana. Pasen muy buena noche y mejor semana. Hasta el sábado. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Ucrania denuncia que hoy Rusia ha vuelto a atacar instalaciones clave. Sí, son la prioridad de Moscú frente al avance de Kiev, sobre todo ahora que empiezan a bajar las temperaturas en la zona. Mientras tanto, Rusia está reforzando su presencia en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. El Gobierno ha enviado hoy a Bruselas el plan presupuestario que incluye el escenario macroeconómico para el próximo año, unas cuentas marcadas por la guerra de Ucrania y por la incertidumbre económica. Y el presidente de la COE, José Antonio Garamendi, se muestra dispuesto a negociar la subida de los salarios, pero no a vincularlos con el IPC. Lo recuerda Cruz Roja. Cada donante de sangre puede salvar 3 vidas. La extracción es solo el primer paso de un complejo proceso que separa la sangre en 3 componentes básicos: plasma, glóbulos rojos y plaquetas. El plasma aguanta años, pero las plaquetas tan solo días. Por eso, la llamada a los donantes tiene que ser continua.